La figura de Satanás, la encarnación del mal, ha cautivado y aterrorizado a la humanidad durante milenios. Desde los tiempos más remotos, su presencia ha sido una constante en las narrativas religiosas y mitológicas. Su imagen se ha transformado y cambiado a través del tiempo y las tradiciones religiosas, adaptándose a las necesidades y miedos de cada época, reflejando la evolución de la comprensión del bien, el mal y la naturaleza divina. Estas representaciones han influido en la forma en que las sociedades perciben y enfrentan el mal. Este ensayo rastreará el desarrollo de Satanás desde sus primeras raíces en el judaísmo antiguo hasta sus representaciones multifacéticas en el cristianismo y el islam, mostrando cómo cada tradición ha moldeado su figura de manera única. Al explorar estas diversas interpretaciones, podemos obtener una comprensión más profunda del poder perdurable de esta enigmática figura y las profundas preguntas que plantea sobre la fe, el libre albedrío y la naturaleza del cosmos. La figura de Satanás nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y nuestras luchas internas. Desde sus humildes comienzos como fiscal divino en la Biblia hebrea, el papel de Satanás se expandió gradualmente, adquiriendo nuevas dimensiones y significados a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un símbolo más potente del caos y la oposición a Dios. Su figura se convirtió en un reflejo de los temores y conflictos internos de la humanidad. Esta transformación alcanzó su punto máximo en la literatura apocalíptica del período del Segundo Templo, donde Satanás emergió como un adversario cósmico, encerrado en una batalla por el destino de la humanidad. Donde Satanás emergió como un adversario cósmico, encerrado en una batalla por el destino de la humanidad. Esta lucha cósmica simboliza la eterna batalla entre el bien y el mal. La evolución del personaje de Satanás refleja no solo un panorama religioso cambiante, sino también una lucha más profunda con la naturaleza del bien y el mal en un mundo a menudo marcado por el sufrimiento y la injusticia, sino también una lucha más profunda con la naturaleza del bien y el mal en un mundo a menudo marcado por el sufrimiento y la injusticia. A través de los siglos, Satanás ha sido un espejo de nuestras propias luchas y dilemas morales. En la Biblia hebrea, la figura que conocemos como Satanás se parece poco a la entidad demoníaca de tradiciones posteriores. En lugar de ser una figura de maldad pura, Satanás tiene un rol mucho más complejo y multifacético. La palabra hebrea Satanás simplemente significa adversario o acusador, y no era inicialmente un nombre propio, sino más bien un título o un rol. Este término se utilizaba para describir a cualquier entidad que se opusiera o desafiara. Una de las primeras apariciones de Satanás es en el libro de Job, donde actúa como miembro de la corte divina, probando la rectitud de Job a instancias de Dios. Aquí, Satanás no es un rebelde, sino un servidor de Dios con una función específica. Lejos de ser un tentador malévolo, Satanás en Job actúa como una especie de fiscal divino, desafiando la afirmación de Dios sobre la piedad de Job. Su papel es esencial para el equilibrio y la justicia en el orden divino. Es una voz escéptica, que cuestiona si la rectitud de Job es verdaderamente genuina o simplemente producto de su vida cómoda. Este cuestionamiento es crucial para entender la naturaleza de la fe y la devoción. Esta descripción de Satanás resalta la comprensión compleja y matizada del bien y el mal en el antiguo pensamiento israelita. El bien y el mal no eran vistos como fuerzas opuestas, sino como elementos interdependientes. El mal no se veía como una fuerza independiente, sino como parte integral de la creación de Dios, que cumplía un propósito específico en el orden divino. Esta visión subraya la idea de que todo en la creación tiene un propósito y un lugar en el plan divino. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, surgió un cuerpo de escritos judíos conocidos como literatura apocalíptica, que moldearon profundamente el desarrollo del personaje de Satanás. Estos textos no solo influenciaron la teología judía, sino que también dejaron una marca indeleble en la tradición cristiana posterior. Estos textos, escritos durante un periodo de agitación política y social, ofrecían una cosmovisión crudamente dualista, dividiendo la realidad en fuerzas opuestas del bien y el mal, la luz y la oscuridad. La lucha entre estas fuerzas se convirtió en un tema central, reflejando las tensiones y conflictos de la época. En este contexto apocalíptico, Satanás se transformó de fiscal divino en un adversario cósmico,
liderando las fuerzas de la oscuridad contra Dios y sus seguidores justos. Esta transformación no fue instantánea, sino que se desarrolló a lo largo de varios textos y generaciones. El libro de Enoc, un ejemplo destacado de la literatura apocalíptica, describe a Satanás como el líder de los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y fueron arrojados a la tierra. Este relato no solo dramatiza la caída de Satanás, sino que también establece un precedente para futuras narrativas sobre la rebelión y el castigo divino. Esta caída en desgracia consolidó el papel de Satanás como el enemigo final de Dios y la humanidad, una fuerza malévola que busca frustrar el plan de Dios y desviar a las almas. Satanás se convirtió en el símbolo de todo lo que se oponía a la bondad y la justicia divina. Este cambio en la representación de Satanás refleja las ansiedades e incertidumbres de la época. La figura de Satanás se convirtió en un espejo de los miedos colectivos, encapsulando las preocupaciones sobre el mal y la corrupción en el mundo. Enfrentados a la persecución y la opresión, muchos judíos encontraron consuelo en la visión apocalíptica, que prometía la victoria final para los fieles de Dios y el castigo divino contra sus enemigos. Esta esperanza en la justicia divina proporcionó un sentido de propósito y resistencia. Satanás, en este contexto, sirvió como un chivo expiatorio conveniente para los males del mundo, encarnando las fuerzas del caos y la destrucción que parecían reinar de manera suprema. La figura de Satanás ofrecía una explicación para el sufrimiento y la injusticia, permitiendo a las personas encontrar un sentido en medio del caos.